Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M, el podcast donde exploramos cómo hacer negocios en el sudeste asiático de manera legal, sus regulaciones, estrategias y experiencias reales de la mano de profesionales. ¡Comenzamos! Hola a todas, todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Double M y hoy vamos a hablar de algo que está generando muchísimo ruido en Bali, en Indonesia y con razón. Porque si tienes una villa en estas zonas, en Bali, en Lombok, en cualquier parte de Indonesia, y estás alquilando en Airbnb, en Booking, en otras plataformas, y estás pensando, también puede ser tu caso, en invertir en una propiedad para renta corta, este episodio es absolutamente obligatorio. ¿Por qué? El 31 de marzo de 2026 marca un antes y un después en Indonesia. No es un rumor, no es una amenaza política, no es una posible regulación futura, es un sistema de verificación obligatoria que va a hacer que miles de propiedades desaparezcan de las OTAs. Las OTAs son canales como Airbnb o como Booking. Pero bueno, Marc, primero te voy a dar la bienvenida y segundo te voy a pedir que nos pongas un poco en orden esto. ¿Está Indonesia cambiando las leyes o simplemente está aplicando lo que siempre estuvo ahí? Hola Ixa, gracias por traerme de nuevo al programa. Y nada, ya sabes que estoy siempre encantado de compartir nuevo conocimiento con la audiencia y sobre todo poder ayudarles a informarse adecuadamente, ya que están llegando muchas consultas al respecto. Lo primero importante, decirle a la audiencia que se quede hasta el final. No lo digo de influencer, sino realmente porque tenemos que ir punto por punto, y un poco queremos crear un marco mental correcto para la audiencia y que lo entiendan, que a lo mejor van a ver información importante del principio a la mitad y al final del podcast, y entonces es importante que lo escuchen todo, ¿no? Para que no se queden con una idea, y que por favor que no cunda el pánico con lo que vamos a comentar. Lo primero que hay que aclarar es que Indonesia no está cambiando la ley, no se está inventando una nueva batería de leyes, ni se está intentando fastidiar a los propietarios ni a los extranjeros. ¿Vale? Indonesia lo que está haciendo, que bueno, puede ser con mejor o peor criterio, pero sí creo que es importante, es que está intentando aplicar o que va a aplicar con coherencia las regulaciones que ya existían y está conectando el sistema para que no haya un hueco y para asegurarse pues que toda la regulación se cumple y que todo va unido, ¿no? Vale, es cierto, Mar, porque durante años, especialmente Bali, ¿no? Que es la zona más, digamos, el mercado de villas más que creció más rápido, bueno, pues de alguna manera había pues, que tener una capacidad de control real, ¿no? Se creó un mercado paralelo donde mucha gente operaba en gris, sobre todo por tres razones, ¿no? Hasta donde yo sé, porque nunca nadie lo revisó a fondo, porque había mucha desinformación. Y porque se normalizó la idea de que, bueno, si estás en Airbnb, pues ya eres legal, ¿no? Y eso en Indonesia, pues nunca ha sido así, ¿verdad? Bases legales llevan ya años en vigor, no ha cambiado nada en 2026, no ha habido ningún cambio regulatorio. Lo que pasa es que este cambio normativo está basado en ciertas regulaciones que ya estaban existentes, como puede ser, bueno, como es la ley de turismo, la ley UU 10/2009, que como indico es una ley del año 2009, que es el marco general que define la actividad turística y las obligaciones que tiene que tener un operador turístico. Esto también está unido al sistema, al OSS, RPA, que de esto ya hemos hablado en otros vídeos, y que no es solo un portal, es el registro de la propiedad, es como el registro mercantil, pero un poco más avanzado y online. Y como ya comentamos, por resumir, es una plataforma integral a través de la cual se gestionan y se emiten licencias empresariales obligatorias, que están en función de la categoría del riesgo asignada a la actividad económica que uno desarrolla. En otras palabras, el sistema clasifica tu actividad según tu nivel de riesgo y, en consecuencia, determina qué tipo de permisos, certificaciones o aprobaciones debes obtener para operar legalmente. Luego también tenemos el PBG, que es el permiso de edificación, que reemplaza al antiguo INB y que valida tu construcción. Y que valida que está aprobada y que de la función que tiene ese PBG coincide con el uso real que se le está dando a esa propiedad.
Luego tenemos el SLF, que es el certificado de funcionalidad, que confirma que el edificio físicamente es apto y seguro para operar y para vivir. También hemos hecho vídeos también del PBG y de SLF. Luego tenemos el registro turístico local y una certificación de estándares, que si alojas turistas y operas como alojamiento turístico, no lo puedes hacer como propiedad privada y que tenga unas certificaciones que realmente, bueno, estas se aplican para hoteles ya de una cierta envergadura, realmente no aplica a las villas, pero bueno, lo comentamos porque afecta a los hoteles. Y luego, claro, el negocio también tiene que tener un registro fiscal, tiene que estar registrado en la NPWP, luego también el NPWPD para pagar el impuesto local, porque al final si tú generas ingresos, el Estado te considera un negocio y tú tienes que tributar como en cualquier país. Y luego, por último, que este sí que ha sido el cambio regulatorio más reciente, pero igualmente es un cambio regulatorio del año pasado, es el PKKPR, que es básicamente la aprobación oficial que confirma que la actividad o construcción proyectada es compatible con el plan de ordenamiento territorial. No nos olvidemos de este certificado, que es importante, y bueno, también tenemos otro vídeo que vamos a linkar aquí en la descripción para entender bien cómo funciona el OSS, PBG, SLF, legalización y demás. O sea, Sí, si queréis eso más es. detalles, ver el vídeo que va a ser interesante para vosotros. Eso es, tenemos otro vídeo, como dice Mar, y bueno, ya hablamos más en profundidad de todo lo necesario para que no tengáis ninguna duda. Entonces, Mar, ¿qué cambia ahora? Básicamente lo que cambia ahora es que el sistema está integrado. Antes los elementos pues estaban dispersos en la práctica y no había una fórmula para verificar que todo esto estuviera en regla, ¿no? Entonces, bueno, te podía faltar un documento, fallar por aquí, que nadie realmente estaba detrás conectando las piezas. ¿Qué es lo que pasa? Para eso realmente se creó el OSS hace unos años atrás y bueno, poco a poco están uniendo las piezas dentro del OSS. Al final, este OSS funciona como un ecosistema del que ya hemos hablado, pero básicamente es donde el gobierno cruza información que antes estaba pues separada. Vale. ¿Y qué tipo de información se cruza en este sistema OSS? Pues ahora la información que están verificando en el OSS es primero la zonificación, es básicamente si tu ubicación permite, si tú donde estás ubicado, donde tienes la villa, donde tienes la sede del negocio, permite realizar esa actividad empresarial, y este es el primer filtro, el más importante que están verificando ahora. Luego, por otro lado, van a revisar las licencias y los permisos operativos, si tu actividad está autorizada y qué riesgo tiene. Y si tiene cierto riesgo, pues luego todas esas sublicencias que derivan de las actividades. Luego los KBLI, que son las actividades de la empresa y que tiene realmente que coincidir la actividad que tú declaras con la actividad que realmente estás prestando. Luego, el registro fiscal, hay que se verifique también que estás dado de alta como contribuyente y que estás pagando los impuestos, porque si no los pagas, salta la alarma y se te bloquea y te sale en el OSS. El registro, perdona, el PBG y el SLF, que es lo que comentamos anteriormente, que es que el edificio está aprobado y operativo, que tienes la licencia de habitabilidad, etcétera, etcétera. Y luego las certificaciones y estándares. Básicamente si cumples con los requisitos mínimos de seguridad, higiene y demás. Entonces, bueno, aquí un poco la clave es que ahora ya no basta tanto con parecer legal porque estás aquí en una plataforma, ¿no? Sino que realmente tienes que asegurarte que cumple con todos los requisitos legales existentes que habían anteriormente, porque ahora lo que pasa es que si no los tienes, el sistema lo detecta y te puede bloquear. Ujú. ¿Y esto cómo trasciende en el mercado inmobiliario de alquiler? Pues claro, esto al final pues cambia casi todo, o sea, cambia bastante. Aquí la principal cuestión son que las OTAs, como tú dijiste, que son estas plataformas de reservas, como pueden ser Airbnb, Booking, Traveloka, etcétera, en Indonesia, pues ahora estas OTAs van a verificar que toda la información esté bien y esté correcta. O sea, ya estas plataformas que antes realmente eran un escaparate para tú poder promocionar y conseguir clientes, ahora también el gobierno indonesio les obliga a verificar que todas las viviendas y todas las propiedades que se suben a esas plataformas para alquilar
pues cumplen con toda esta regulación. Y claro, el gobierno las ha amenazado con multas muy importantes, entonces se van a asegurar de que cualquier vivienda que está en esta plataforma pues cumpla con los requisitos. Entonces, bueno, entonces realmente esto ya es un decreto ley que se ha implementado y va a empezar ahora. Entonces, no es una cosa que ahora Airbnb quiera, ni que sea una cosa de Bali, ni que se haya envuelto en antiturismo, ni cualquiera de estos bulos que están un poco circulando, sino es básicamente el Estado de Indonesia dice, oye, si quieres alquilar alojamiento y eres un operador turístico, te tienes que asegurar de que las propiedades que tú pones en venta o que pones para alquiler, que están correctamente licenciadas, como que tienen las licencias, que están verificadas y que la empresa está fiscalmente bien identificada. Ujú. Y bueno, quería hacer un apunte porque hablabas de Traveloka. Hay gente que Traveloka, así como en español suena un poco para hispanohablantes, igual, ¿qué es esto, no? De Traveloka. Bueno, Traveloka es una aplicación que funciona muy bien en Indonesia, además de poder hacer reservas de otras muchas cosas, pero en este caso de, bueno, pues de alquiler vacacional. Entonces funciona muy, muy bien. De hecho, bueno. Nosotros la gestionamos bastante porque aquí, entre otras cosas, también hacemos en esta empresa, hacemos villa management. Quería hacer este apunte, si te parece bien, Marc, porque, claro, es una de las plataformas que mejor funciona aquí, que mucha gente no Claro. conoce y que, bueno, se tira muchas veces a Airbnb, Booking, etcétera. Y nosotros en nuestro PMS, que es donde se organizan todas estas OTAs, Airbnb, Booking y demás, también tenemos Traveloka, porque se hacen muchas reservas a través de eso. Sí, Bueno, y aprovecho para decirlo porque mucha gente no lo sabe, tampoco sabe que Davolen tiene este servicio, tanto Bali, Lombok, Nusa, Gilis, así que bueno, que nos pueden escribir. Y quería comentarte, Marc, que esto no es Airbnb contra Bali o Indonesia, o no es Traveloka contra Bali, y, en fin, Indonesia en sí. Esto es, digamos, que es el gobierno central diciendo, si operas comercialmente, debes estar estructurado, ¿no? exacto. A ver, esto se puede decir de una manera simple. A ver, antes tú podías operar con las piezas sueltas y si te faltaba una licencia, pues tampoco pasaba nada porque nadie se daba cuenta. Ahora, si te falta una licencia, tienes una de estas cuestiones, no la tienes al día, el sistema lo detecta y toma nota y entonces la OTA, estas plataformas, no te va a sostener, no te va a mantener, no te va a publicitar, no te va a tener en su plataforma, porque es un riesgo para ellos muy importante. Entonces, realmente esto no es una nueva ley, simplemente es la nueva realidad de que Indonesia, como además llevamos diciendo reiteradamente en el vídeo, siempre comentamos, se está modernizando y que la nueva realidad ha cambiado y que a partir de ahora se va a aplicar la ley de forma coordinada y aprovechando los medios digitales. Sí. Y ahora vamos a hablar, claro, de fechas, que mucha gente nos lo pregunta, y hablamos de una concreta, como hemos dicho antes, 31 de marzo de 2026. Y no son titulares exagerados, no hay dramatismo innecesario en esto, simplemente es la fecha que es. Y Mar, ¿qué pasa exactamente ese día? Pues ese día entra en funcionamiento el sistema de verificación obligatoria por parte del gobierno indonesio y a partir de aquí ya todas las plataformas de alojamiento turístico, todas las OTAs van a empezar a verificar que está todo en regla, todo lo que hemos ido comentando. Entonces, cuando hablamos de las OTAs, pues como decíamos, ¿no? Airbnb, Booking, Traveloka, que aparte voy a hacer un apunte a lo que dijiste antes, que es la número uno en Indonesia, que los indonesios aquí, que también hay mucho turismo, que la gente no lo tiene en cuenta, ¿no? Que al final Bali no solo van los extranjeros, mucha gente de Java, de Yakarta, de Surabaya, de Bandung y demás, pues van a Bali y utilizan la mayoría de veces Traveloka para hacer las reservas. Bueno, VRBO y demás, Expedia, y bueno, todas estas plataformas que operan en Indonesia, pues van a tener que seguir este marco regulatorio y asegurarse que todas las propiedades que están en sus plataformas, pues cumplen con cada uno de los requisitos existentes por la regulación indonesia. Sí, y yo te hago un apunte del apunte que tú haces, porque tenemos que recordar que Indonesia son alrededor de los 170 millones de personas, aprox o más. Bueno, entonces, si no me equivoco, ¿verdad, Marc? Entonces, esto significa que hay una oportunidad muy fuerte con el turismo, entonces que no se olviden de ello, bueno, pues cuando van a hacer su negocio o que nos llamen y se lo gestionamos porque sabemos cómo hacerlo. Esto lo tengo que decir. Y esto es importante entenderlo
porque también no son políticas internas de estas aplicaciones, de las OTAs, ¿no? De los canales. O sea, no es una decisión comercial aislada lo que está sucediendo ahora. Es una obligación regulatoria que está impuesta pues, por el Ministerio de Turismo y ya está. Claro, y esto es importante que la gente lo entienda, porque no, a lo mejor uno está trabajando más pues con las extranjeras, ¿no? Con las que conoce, con Airbnb y Booking. Y piensa, vale, pues a lo mejor me voy a ir a otra, me voy pues a esta Traveloka que están comentando aquí, Xaymar, y a lo mejor ahí como son indonesios, pues a lo mejor miran para otro lado. No, no, la van a aplicar todas y cada una de las otras, ¿no? Entonces, bueno, van a estar obligadas a verificar todas, pues que la propiedad está listada como alojamiento, que, bueno, que las propiedades que tienen listadas pues tengan un NIB válido, que tienen los KBLIs correctos, que está en una zonificación compatible para hospedar turistas, que tienen los permisos de construcción y de viabilidad aprobados y que tienen todos los certificados operativos en regla y asegurarse pues que la empresa también tiene un número fiscal. O sea, lo van a verificar todo. Y esto lo harán pues cruzando los datos de la empresa que se registra con el número fiscal, pues cruzándolo con el OSS, que es el registro este de empresas que hemos estado hablando. Sí, sí, que no es que Airbnb se haya puesto estricta o Traveloka, es que el gobierno está diciendo si vendes alojamiento turístico en Indonesia tienes que estar formalmente registrado. Eso es. Y aquí viene la parte un poco técnica que lo cambia todo. Pues antes las plataformas no estaban integradas en este OSS y ahora pues sí lo van a estar. Y entonces ahora esto significa que tu NIB tiene que estar activo, verificado, correctamente clasificado y vinculado a la actividad real que realiza. Si no, la plataforma va a estar obligado a borrar tu anuncio. Ya, entiendo, Mar, porque entonces me gustaría desmontar de alguna manera un mito que también está circulando. No basta con subir un NIF, muchos propietarios están recibiendo mensajes tipo, por favor, suba su NIF para evitar la suspensión. Pero es que subir un documento no equivale a cumplimiento, ¿verdad? No, al final el NIP es una parte más, es un documento más. Y sí que es verdad que ahora las plataformas están empezando a notificar a sus clientes, bueno, y la mayoría, un poco por la información que nos está llegando de algunos de nuestros clientes, es que te están pidiendo el NIP lo primero. Pero bueno, no es solo eso. El NIP pues, al final tiene que tener un KBLI correcto, que este es específico, no solo para hospedarse, sino, o sea, no solo para alquilar, sino para alquileres a corto plazo tiene que asegurarse que corresponde con alojamiento turístico y que está en una zona que permite estos alquileres de corto plazo. Hay que también verificar que tiene el PVG, que tiene el SLF, etcétera, etcétera. O sea, no es solo el nivel, están empezando por ahí, pero bueno, porque por algún lado hay que empezar. Pero lo van a acabar verificando todo. Entonces, en el momento en el que llegue ese cruce real de datos, cuando realmente se entra en el OSS y se verifica todo, pues ahí se detectará la inconsistencia y se supone, porque es verdad que esto todo lo estamos comentando antes de 31 de marzo, ¿no? Por si alguien lo ve posteriori, pero según el decreto ley y la información que tenemos, pues ya en ese momento en el que se detecta una sola inconsistencia, un solo documento que no está bien, pues el anuncio será eliminado automáticamente. Ya, entonces el 31 de marzo no es que empiecen a revisar, sino que empieza a funcionar ya el filtro digital. Exacto. Y no dependes manualmente. O sea, en principio se supone que ya justo pues, a partir del 1 de abril lo que no esté correcto, pues se caerá. Vale. Entonces, Y, bueno, vale. no. Nada, que quería añadir que al final, un poco para que la audiencia lo entienda, que esto no es un cambio estructural, que no es una inspección manual, que es un sistema integrado, que va a ser automático, que no dependemos de una persona ahí que no se va a ir uno por uno, que se va a hacer de forma automática y que significa que eso, que ahora pues van a estar todas las otras coordinadas y que eso, que no, como dije antes, no te puedes ir ahora de Airbnb, me voy a Booking, me voy a Traveloka, no, vas en principio. Esta regulación va a ser implementada de la misma manera por todas las finales, el mismo marco regulatorio que impone Indonesia y que esto al final lo que hay que hacer es centrarse en solucionarlo y que la gente entienda que si la estructura no es válida, el sistema no te lo va a permitir y no va a haber ninguna otra que te lo sostenga. Sí, porque estas están enviando notificaciones reales, ¿no? Has dicho. Sí, 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 están empezando desde finales del año pasado, del 2025. La gente está empezando a recibir avisos en los paneles que tienen de reserva
Y bueno, sí que es bueno que la gente entienda que realmente no es una amenaza futura, que lo que estamos es en una transición por la correcta implementación del marco regulatorio que ya estaba vigente. Y que hoy nosotros realmente recomendamos a los operadores de viviendas turísticas, no esperéis al 31 de marzo para cumplir con los requisitos. Vamos a ir trabajando que es recomendable y que, bueno, que sugerimos que desde ya se pongan a revisar todos estos documentos, que se pongan a regularizar todo lo que tengan ahora para evitar los bloqueos, incidencias y asegurarse que el sistema pues esté plenamente operativo. Porque claro, si te esperas al 31 de marzo, pues claro, ahí ya vas a perder ya visibilidad y vas a perder tiempo, ¿no? Entonces, bueno, puede implicar otras cuestiones que ahora ya comentaremos al final del vídeo, así que la audiencia intentar seguir, porque todo importa. Y bueno, que tengan en cuenta que se enfrentan a multas administrativas, aparte, bueno, aparte de caerse de la OTA, obviamente, como hemos dicho, pero eso, multas, sellado temporal por las autoridades locales, y revisión fiscal en el caso de que sean extranjeros los que estén operando la propiedad y sobre todo para los que sean directores o responsables legales de la empresa, pues aparte esto también supone riesgos migratorios para ellos. Sí, sí, con inmigración. Y bueno, yo antes de entrar en las soluciones, porque vamos a aportar soluciones, no os preocupéis, no entréis en pánico, es que tengo una villa, es que no tengo este documento, es que no. O sea, no os preocupéis porque vamos a entrar en las soluciones. Quiero eso, que no haya alerta con esto, porque de verdad que además nos podéis consultar en el email que tenéis en pantalla, tenéis un WhatsApp en la descripción del vídeo, nada más clicarlo, o sea que, ¡pum!, directamente contactáis con el equipo y lo que sí quiero es ponerme seria y pedir que os suscribáis, porque estamos haciendo estos vídeos constantemente, este contenido que, bueno, que nos cuesta un tiempo, que sabemos que, que os ayuda, que nos lo habéis dicho y que nos gustaría pediros de verdad que os suscribáis, porque vemos muchas visualizaciones, pero no vemos tantas suscripciones y bueno, yo creo que no cuesta mucho, es gratis, nos ayuda de verdad a seguir adelante, nos anima a pensar que esto os va bien. Entonces, bueno, sin más dilación, oye, compartir o compartir con alguien que deseéis y por supuesto un like pues no nos va de más. Así que, y bueno, vamos a entrar otra vez, vamos a seguir con esto, Omar, porque aquí quiero que vayamos despacio. De alguna manera, mucha gente dice, sí, sí, tengo los papeles, pero no saben qué papeles tienen ni para qué sirven. Entonces, bueno, Mar, explícalo como si estuviéramos hablando con alguien que acaba de llegar a Bali, el Lombok en Indonesia en general, quiere entender el proceso completo sin mucho tecnicismo. Venga, muy bien, creo que es lo ideal, ¿no? Porque al final aquí si nos metemos con tecnicismos y siglas, además que a los indonesios les encantan las siglas, vamos a liar a la audiencia y lo que queremos aquí es explicar las cosas dentro de la dificultad que tiene, pues de la forma más fácil de entender posible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar explicar un poco el problema y, bueno, las cuestiones y vamos a ir paso por paso. Primero, bueno, la audiencia sabe que aparte tenemos ya también otro vídeo hablando en profundidad de esto, pero bueno, vamos a intentar hacer un pequeño resumen. Entonces, bueno, legalmente una villa para que pueda operar el short term rental, ¿no? El anglicismo, o sea, lo que es los alquileres de corto plazo, en Indonesia necesitas cumplir con una secuencia, al final son unas normas, pero que se puede comentar porque al final es una secuencia. Entonces no son documentos aislados porque hay que hacerlos en cadena, ¿no? Uno tras uno. Entonces, lo primero es el NIB, el No More Induk Berusaha, que es tu identidad empresarial, ¿vale? Vamos a decir que para que la gente lo entienda, NIB no es un permiso turístico, es un número que te reconoce como una empresa, como un operador económico y como entidad legal registrada, ¿vale? Y tú estás registrado dentro del famoso del OSS, ¿vale? Entonces vamos a decir que sin NIB formalmente no existes como negocio de cara a la administración. Pero ojo, el NIB luego tiene que incluir los KBLIs correctos, ¿vale? Los KBLIs, recordar que son los códigos de actividad económica. Entonces tú tienes este número de registro, pero dentro de ese número de registro pues tienes unas ciertas actividades. Y claro, no es lo mismo, y es donde aquí a veces está el truco, no es lo mismo declarar una actividad inmobiliaria que alojamiento turístico y ya más en concreto alojamiento turístico de corto plazo. Entonces, claro, este es el punto técnico importante. El KBLI que puedes registrar debe ser coherente siempre con la actividad real que vas a desarrollar.
y aparte tiene que ser coherente con la ubicación del inmueble y su clasificación urbanística. Entonces, tienes que estar alineado con las actividades que definiste en las escrituras. Bueno, aparte tienes que estar también, todo esto tiene que estar alineado con esas actividades que uno define cuando constituye la empresa en el notario. Pero bueno, que se queden en el vídeo hasta el final, que luego explicamos cuáles son los KPIs correctos que necesitáis para esta actividad. Pero bueno, vamos paso a paso. Luego, si la zonificación no permite esta actividad, si la zona donde tú tienes el inmueble no te permite, por ejemplo, pues tener una actividad turística, pues no podrás registrarte y validarte correctamente en el sistema OSS. Es lógico, tú tienes una actividad de negocio y entonces tú en la zona donde estás se debe poder realizar ese negocio que tú quieres llevar a cabo. Vale, y aquí es donde vienen muchísimos errores en la práctica. Por eso, bueno, al final del vídeo lo comentaremos un poco más, pero bueno, la clave aquí y lo fundamental es revisar primero la coherencia entre el suelo, la actividad y la estructura. Sobre todo antes de avanzar, antes de comprar nada, antes de ponerse a construir. Y si no lo tienes claro, si tu NIB o si tu KBLI están correctamente alineados, lo que podéis hacer es contactarnos en el enlace de WhatsApp que tienes en la descripción y lo podemos revisar contigo paso a paso. Vale, Marc. Pues oye, te voy a ayudar con el segundo, que como Sí, estoy por con las favor, clases de ayúdame que llevo todo el indonesio, rato hablando. que Los voy estoy a con las aburrir clases de de otra vez. indonesio, estoy con las clases de indonesio y digo, voy Échame a una mano. practicar un poco. Venga, Mira, el PBG, Persetuyuan Bangunan Gedun, a ver qué tal. Bueno, muy el bien, muy bien. Vas PBG, mejorando el Bahasa. vale, vale. El PBG es una aprobación obligatoria de edificación, que esto es lo importante, las siglas, que esto sí lo sé decir bien. Es una aprobación obligatoria de edificación que debe obtenerse antes del inicio de la construcción y garantiza que el edificio, eso sí, está legalmente autorizado para construirse en lo que es la ubicación designada y conforme una función que determinada según la normativa urbanística, ¿no? Entonces, lo que confirma, de alguna manera, a grandes rasgos, es que la construcción está permitida en esta parcela, que la función del edificio ha sido aprobada, ¿no? Pues residencial, comercial, turística, etcétera. También que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y normativos vigentes, hasta ahí algo normal, ¿no? Y bueno, aquí viene algo que casi nadie entiende y es que el PBG no es una licencia de actividad turística, ¿no? Que muchas veces se confunde. Es una aprobación de edificación con una función específica que lo que verifica es que se construye en una zona en la que se puede construir. ¿Vale? Valga la redundancia, hay que se respetan los coeficientes de construcción, el número de plantas, la tipología de edificación, pues si es vivienda, oficinas, etcétera. Entonces, bueno, es importante que esté bien definido y que no hayan incoherencias. ¿Por qué? Pues porque se puede generar un bloqueo o requerir ajustes cuando la actividad se somete a procesos de verificación administrativa o cuando se revisa la coherencia dentro del sistema OSS y esto lo hemos visto bastante. Por eso me lo sé bien. muy bien, pues muy bien, así lo has definido súper bien. Ahora, una vez tienes el PBG, vamos al tercero, ¿no? Al tercer paso que sería el SLF. El SLF es un documento que certifica que el espacio es apto y seguro para operar. Es una inspección funcional donde se verifica que la vivienda es segura para vivir, que cumple con los requisitos de ventilación, sanitización, etcétera. Sin SLF no puedes demostrar que un inmueble está en condiciones para recibir huéspedes o para habitarlo, o si lo quieres habitar tú. Y muchas villas, sobre todo las que se construyeron hace más tiempo, pues nunca la tramitaron. También es importante decir que antes de ser SLF y de que hubiera incluso el PBG, estaba todo unificado en una licencia que se llamaba IMB. Entonces, si tienes el IMB, buenas noticias, también es válido y te cubre la función del SLF y del PBG. Entonces, bueno, vamos a resumirlo ahora para que quede claro. Por un lado, para empezar, el NIB te reconoce formalmente como operador económico, como empresa dentro del sistema, pero debe incluir los KBLI, las actividades de negocio correctas y coherentes con la actividad, zonificación y la zonificación, que es lo que vamos a ver también en profundidad más adelante. Luego, el PBG valida que es realizado para construirse con una función determinada en base a la normativa urbanística y luego les técnicos para ser habitado. Si faltan alguno de estos pasos, pues no está formalmente autorizado para operar en el short term rental conforme a la normativa turística vigente. Vale, vale. Aquí hago un paréntesis importante, pues yo creo que para quienes nos están escuchando y que has comentado antes, Mar.
ya vuelvo a decir lo mismo. Tenemos un vídeo súper completo donde explicamos zonificación, KBLI y estructura societaria, que yo creo que lo podéis ver en conjunto esos dos, que lo vamos a Sí. dejar en la cajita de descripción, que ya os lo hemos dicho varias veces, pero nos vayáis ahora porque lo mejor viene, como siempre, como dicen los influencers, pero es verdad. Y aquí estamos construyendo la base para entender por qué este marco de 2026 no es solo una fecha, es un filtro estructural y es un antes y un después. Exacto. Primero hay que entender las piezas, después vamos a entender por qué tantas villas que a día de hoy están operando creen que están en regla, pero realmente no lo están y por desgracia pues se van a llevar un susto cuando se aplique la ley. Porque al Sí. final ahí es donde este sistema empieza a separar la estructura real y la mente haber cumplimentado con todo bien realmente y luego con un cumplimiento superficial. Mm. Y aquí viene la parte incómoda, Mar, porque hay vías que tienen NIB, tienen empresa, tienen PBG y aún así siguen siendo legales para alquiler turístico. Entonces, ¿cómo es esto posible? Ya, pues esto es que al final a veces en ciertas cuestiones Indonesia se pone un poco complicado y la verdad que esta es una de las veces, ¿no? Porque claro, aquí dependemos del RDTR y aquí es donde mucha gente se confunde y esto es un cambio regulatorio que realmente se empezó a implementar y a verificar el año pasado y la gente no lo termina de entender o no lo sabe. Bueno, muchas siglas. ¿Qué es esto del RDTR? Ya ves, sí, sí, pues vamos a clarificarlo. Mira, el RDTR es el plan de ordenamiento territorial. Entonces, en aquella zona donde ya está digitalizado y integrado este sistema, pues vamos a decir que funciona como un mapa oficial que define qué actividad se puede desarrollar en un sitio en concreto, que al final pues va por coordenadas en el mapa. Entonces, ahora bien, en determinadas áreas donde el RDTR todavía no ha sido plenamente integrado en el sistema del OSS, la verificación se hace, bueno, no se hace de forma automática. En estos casos se hace una solicitud que lleva un proceso manual por parte de la autoridad local competente que evalúa la conformidad del uso del suelo antes de emitir la aprobación correspondiente. Entonces, básicamente, hay que seguir lo que dice el ordenamiento territorial y a veces no siempre coincide con lo que dice el agente inmobiliario o con lo que hace el vecino o con lo que siempre se ha hecho en la zona. Porque aparte, obviamente, pues van surgiendo cambios regulatorios y cambios de clasificación. Entonces, esto es muy importante. Entonces, aquí lo importante es lo que dice el mapa oficial vinculado al sistema OSS, cuando hay mapa oficial, y si no, hay que hacer siempre obligatoriamente esa verificación manual. Y ese mapa clasifica el suelo en categorías muy claras. Entonces, bueno, vamos por partes, como y aparte Isa, como sé que te conoces bien las zonas, pues te la dejo para ti, así no hablo tanto. Sí, sí, bueno, que no hablas nada, no hablas nada. A ver lo que dice la audiencia. Oye, que nos dejen un comentario. ¿Quién habla más, Marc o yo, no? Bueno. Voy a recibir. Sí, sí, vas a recibir, vas a recibir. Pues vamos a empezar con la zona turística, La Rosa, porque aquí la actividad de alojamiento está permitida, ¿de acuerdo? Si tu estructura societaria es correcta, tu KPLI es adecuado, tus permisos están alineados, puedes operar perfectamente un short-term rental sin ningún tipo de problema y este, desde luego, es el escenario ideal, ¿no? Aquí nos movemos bien. La complejidad ya empieza con la zona residencial que es amarilla, ¿vale? En esta zona residencial no todo está automáticamente permitido porque va a depender de la estructura societaria, si tienes una, bueno, pues una sociedad de capital 100% extranjero o es local o doméstica. Entonces, el tipo de licencia solicitada, el modelo operativo, ¿no? Que puede ser, pues bueno, villa independiente o puede ser desarrollo integrado o si la interpretación local del uso. Eso también es importante, depende de todos esos factores. Pero viene el punto delicado ahora, porque en la práctica actual muchas villas de esas standalone en zona amarilla operadas por PTPMA, es decir, por empresa extranjera, ¿vale? No consiguen licencia formal de alquileres de corta duración. Y esto, desde luego, no siempre se explica cuando alguien compra. Pero bueno, te paso a ti el testigo de la zona verde y la conservación, que son las más restrictivas, y ya después seguimos explicando cosas que realmente la audiencia necesita saber. Pues muy bien, y se me han dejado lo más fácil, la zona verde. Aquí no hay fallo y porque al final tampoco se puede hacer mucha cosa, a no ser que quieras plantar arroz. Porque al final, a ver, en zona verde, aquí la actividad turística comercial está prohibida. También la residencia prohibida. Entonces no importa
Si tienes empresa, si el vecino alquila, si otro ha construido al lado y lleva haciéndolo durante años, no, aquí no hay salida. El sistema OSS va a cruzar coordenadas y como la actividad, en el caso de la zona turística, en la zona verde, no es compatible con la zonificación, pues el proceso de licencia se bloquea. Y luego tenemos también la zona de conservación, la cual también está prohibida para cualquier tipo de actividad comercial turística. Así que aquí no hay interpretación y hay poco que hacer. Ya, es que aquí mucha gente se lleva el golpe de realidad, ¿eh? Nos ha pasado. Cuando han comprado, han construido, han operado y luego intentan formalizar todo y el sistema les dice que la ubicación no permite esa actividad. Sí, eso es lo que el problema que estamos habiendo ahora desde que están cruzando las actividades de negocio con la ordenación territorial. Vamos a aclarar algo importante ahora. No estamos diciendo ahora que de repente sea todo ilegal. Lo que estamos diciendo es que ahora el sistema, este sistema digital, obliga a que la actividad esté alineada con el suelo. Antes había más margen porque la verificación era fragmentada y no siempre se hacía correctamente, pero ahora, como el OSS cruza directamente los datos de coordenadas con el terreno y con el RDTR, con la me he trabado, el ordenamiento territorial, y entonces ahí ya cruzas esa información, pues ya lo averiguan y ven si hay incompatibilidad y si la hay, pues ya no te permiten directamente avanzar al siguiente paso y no puedes activar ninguna de las licencias posteriores. Entonces, bueno, por eso insistimos tanto siempre con nuestros clientes en hacer una revisión de la zonificación, sobre todo antes de invertir, ya que nuestro equipo lo puede analizar todo y asegurarse que la inversión es segura y que se puede realizar la actividad económica que tú quieres en ese terreno que uno está buscando, que está mirando. Así que es muy importante siempre hacer una land due diligence antes de hacer ningún tipo de alquiler a largo plazo, de plazo o de compra. Sin duda, ¿eh? Porque hay que verificar el terreno. Esto nos ha pasado muchas veces que la gente ve algo, esta es una ganga, tengo que hacerlo ya, me han pedido el dinero. Y digo, sí, te han pedido el dinero, pero tienes que cambiar el chip. Porque esto no es de repente. Es que mucha gente viene como la oportunidad dorada, ¿no? La tierra tal. No, es que vamos a ver, vamos a ser. Nosotros intentamos bajar a tierra todos los. Y nunca mejor dicho, todos los proyectos para que la gente, pues bueno, puede hacer las cosas bien hechas y no tener problemas después. Entonces lo vamos a insistir porque intentamos ser serios con esto. Y aquí hago otro paréntesis importante, Mar, porque también estamos insistiendo todo el tiempo que tenemos otro vídeo completo, que trata a ti, y bueno, donde también las zonificaciones, en fin, que es que tenemos otros dos vídeos que no os quejaréis porque nos lo curramos bastante. Entonces, que darnos cariño, darnos un like y todas estas cosas, porque es que si no, a mí no me nace decir voy a hacer el siguiente con las. Bueno, que la gente, por favor, dé un poquito de amor y ya está, con eso me vale. Pero bueno, no os veis ahora porque estamos conectando esta teoría, me pongo seria, con el impacto real que va a ser en marzo de 2026. Y el problema no es solo tener papeles, es que los papeles estén de alguna manera alineados con el lugar físico donde está la villa. Exactamente. Y ese es el momento donde muchas veces la gente, por desgracia, descubre que su estructura pues no es viable. Porque pueden tener la empresa, pueden tener el IBE, la declaración fiscal y están pagando los impuestos. Pueden, incluso a día de hoy, como todavía no está implementado, pueden estar alquilando la villa perfectamente en una de estas plataformas. Pero ¿qué es lo que pasa a partir de ahora? Que si el suelo pues, no te permite alojamiento turístico, pues bajo tu estructura actual, pues la licencia no te van a conceder la licencia y no te vas a poder registrar en la J. Y aparte luego, si licencia formal validada en OSS, pues la OTA, lo insisto, no te va a sostener el anuncio. Pero bueno, que no se preocupen porque ahora mismo también estamos precisamente gestionando esto para muchas empresas y podemos ayudar a buscar soluciones. Sí, sí, Mar. Además, antes de pensar en rentabilidad, en ROI, hay que pensar pues, en estas cuestiones que estamos aclarando ahora. Así que yo creo que ya vamos a empezar a comentar todavía puntos más interesantes, que la audiencia no se vaya. Eso es, pues en Indonesia vamos a decir que la zonificación no es solo un detalle técnico, es un filtro estructural que define si tu proyecto es viable o no lo es, ¿no? Y ahora con el sistema integrado, pues ese filtro ya no es no es negociable. Ahora pues hay que seguir la ley y un poco está hecha para, y bueno, y nosotros podemos ayudar a dar el servicio para asegurarnos de que eso se cumple.
Sí. Y Mar, entramos en terreno delicado, ¿vale? Porque durante años has repetido lo mismo. Si eres extranjero, montas una PTPMA y ya puedes operar tu villa en Airbnb o las otras, mucha gente está descubriendo que no es tan simple. Entonces, ¿qué ha pasado? Vale, a ver, aquí insisto, no es que haya habido un cambio regulatorio, lo que ha pasado, bueno, lo que pasa es que hay ahora mismo una confusión por todo lo que está pasando, pero bueno, para que la audiencia lo pueda entender, pues durante años, un poco lo que sucedía es que tú establecías una PTPMA, una empresa de capital extranjero, y se registra con una actividad que normalmente pues estaba dentro del KBLI, que la gente conoce, pues casi todo era el 68111, que eran actividades que se englobaban dentro del grupo de actividades económicas inmobiliarias, ¿no? De decir, pues, oye, alquileres y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el KBLI, sobre todo el 68111 o similares, sobre todo las firmas más por familias, ¿no? Todos estos 668 y 6 algo, pues estas son realmente actividades inmobiliarias. Entonces, claro, antes lo que pasaba, pues que en la práctica funcionaba, pues la PTP-PMA podía controlar o arrendar una propiedad con este KBLI, la villa se listaba en las plataformas, en la J, y el ingreso pues entraba como actividad inmobiliaria. Y no pasaba nada, era una operativa que funcionaba y realmente era correcta y se podía hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente este KBLI, el 68111, no es realmente una licencia de alojamiento turístico y sobre todo no permite el alojamiento turístico de corta duración. Realmente es una clasificación inmobiliaria, no de hospitality. De aquí está el matiz. Entonces la gente que tiene el KBLI, el 68111, pues realmente no van a poder operar dentro de las Jotas con este KBLI, lo van a tener que actualizar. Vale. O sea, que venderlo como esto te permite hacer Airbnb era una simplificación excesiva, ¿no? Bueno, yo prefiero decir que era el hábito, de la forma en la que se trabajaba hasta la fecha, se podía, no había ningún problema, el gobierno no se metía con él y bueno, no era, no, vamos a decir que por ser puristas no era el KBLI más adecuado, pero era más o menos similar y bueno, pues te dejaban operar y no pasaba nada. Pero claro, ahora realmente con este nuevo cambio regulatorio lo están mirando mucho más en detalle y es que realmente el 6811 lo que realmente engloba y lo que incluye es arrendamiento de bienes inmuebles, gestión inmobiliaria y actividades de propiedad no residencial. Pero claro, realmente el arrendamiento de bienes inmuebles se entiende como alquileres normales. O sea, tú puedes hacer alquileres de un año o de meses, lo que no puedes hacer es el de corta duración. Y realmente el KBLI que había, bueno, que siempre ha habido, pero el que había para este era el 55193 que te permitía hacer alquileres de villa a corto plazo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese KBLI normalmente las empresas extranjeras no lo estaban aplicando, no lo estaban usando porque realmente no estaba abierto para empresas extranjeras, ¿vale? Porque entonces bueno, no lo permitían. Pero claro, este KBLI está dentro del sector del alojamiento, no del inmobiliario, ¿vale? Y aquí es un poco donde a partir de ahora y donde ya se lo están mirando más en detalle y donde pues el sistema actual que se va a implementar pues empieza a diferenciar, ¿no? Entonces, el OSS y las autoridades lo que están revisando ahora es la coherencia entre el tipo de actividad declarada, el uso real del inmueble, zonificación, estructura societaria. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando no hay una coherencia entre todos estos puntos, pues el sistema te va a bloquear. Ya, no es el KBLI el problema, es que todo debe estar alineado. Exactamente. Eso es la estructura societaria, la actividad declarada, la zonificación, todo tiene que encajar. Y aquí viene también otro punto delicado que mucha gente está empezando ahora, por desgracia, a descubrir también. Que por otro lado, en algunos casos prácticos, especialmente para villas standalone en zonas residenciales, lo que comentábamos antes, como la zona amarilla, pues ¿qué es lo que pasa? Que las PTPMA están teniendo muchas dificultades a la hora de obtener la licencia del short term rental. Y sobre todo cuando van a ser los PBGs y los SLF, pues muchas veces a empresas extranjeras no se lo permiten porque luego hay zonas de estas amarillas que están un poco designadas para vivienda local. Entonces allá los PMAs no dejan operar. Esto te lo pongo como un ejemplo que he visto hace poco, pero bueno, no es que esté prohibido realmente para el extranjero, sino que ahí lo que se pretende hacer es un desarrollo
inmobiliario para la gente local. Entonces, bueno, un poco aquí lo que estamos viendo es que ahora la interpretación local, la interpretación de las autoridades está siendo mucho más estricta, que antes pues antes no lo era, te permitían utilizar KPIs similares, pero no exactos. Y sobre todo lo que estamos viendo es que la actividad de ahora del hospitality pues tiene un mayor nivel de riesgo regulatorio, o sea, se lo están mirando en mucho más detalle y se exige una coherencia absoluta entre la estructura y uso de suelo. Y claro, en este escenario muchas veces también, y sobre todo en estas zonas amarillas y demás, pues a veces una empresa local es la única forma operativa viable de ir adelante con el negocio de un poco de alquiler de villas. Sí, y por eso, bueno, nos vemos en la necesidad, yo creo, de explicar bien a la gente todos los pasos necesarios y las soluciones que ofrecemos para, bueno, si estás pensando en invertir o si ya has invertido y, bueno, pues que de alguna manera con este cambio regulatorio o, digamos, la implantación de una regulación que existía pero que no se hacía, digamos, bueno, pues estaba latente, vamos a decir. Pero bueno, en estos momentos nos ponemos serios, yo creo, en Dabolén y lo que pretendemos de alguna manera es que podáis hacer las cosas bien, que os ayudamos en ese proceso y que de alguna manera, pues con ese villa management que nosotros también ofrecemos, pues que no tengáis ningún problema a la hora de tener que cambiar estructuras societarias o demás, sino que, bueno, pues a través nuestra, pues podéis seguir haciendo el negocio que queríais y no, bueno, pues que no entréis en pánico de alguna manera. Claro, porque justo todas estas cuestiones que hemos comentado ahora con los KBLI y demás, bueno, pues con poco obviamente estudiando caso por caso, pues se puede evaluar y hay soluciones para cada uno de los casos. No podemos ahora ir una por una porque son muchas variables y muchas posibilidades, pero en general podemos buscar soluciones. Pero bueno, un poco, ahora quiero seguir un poco de reflexión, ¿no? Y que la gente, y sobre todo porque había un mensaje que realmente no era del todo correcto y era que un poco lo que se escuchaba, ¿no? Y lo que se veía en redes sociales era de que, oye, abre una PTPMA, coge tu villa, la pones en Airbnb y andar, y a funcionar. No, ya a partir de 2026 la situación ha cambiado, ahora ya no existe esa plantilla universal ¿no? que comentaba, pues PTPMA, Villa, Airbnb y poco más, pues no, ahora ya esto debe analizarse rigurosamente. Hay que verificar, repito, para que la gente lo tenga claro, zonificación exacta que tiene y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el terreno. Tipo de suelo que es escala del proyecto, porque también importa muchas veces la escala, lo que quieras hacer y lo que no. Un modelo operativo, si es una propiedad, o un leasehold, un HGB, etcétera. El número de unidades que tú quieras desarrollar. Luego también si vas a hacer hotel, si vas a hacer villas, si vas a hacer estilo apartamento y luego pues la estructura de capital, si lo vas a hacer como una empresa extranjera o lo vas a hacer como empresa local. Ujú. Al final, un poco en muchos casos, si la vía final es standalone en zona amarilla, pues la PT local va a ser la única vía realmente para poder operar el short term rental. Pero bueno, Ujú. antes de generalizar, mejor ir caso a caso y que si nos permiten la opción de estudiarlo, pues les podremos dar un poco explicar la cuestión en concreto del caso de la persona y cuál es la mejor solución para poder alquilarlo y rentabilizar esa inversión. Sí, 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 porque llevamos ya tiempo estudiando bien pues, la legislación al fondo y cómo llevarla a cabo, así que el mensaje no es bueno, pues la PTPMA no sirve, es que simplemente no sirve para todo y bueno, pues como siempre hay soluciones, como decimos. Exacto, esa es la clave, ¿no? Que la PTPMA es perfectamente válida para muchísimas actividades, como cuando comentábamos anteriormente, pues la zona turística rosa, pues puedes operar, si estás en esa zona, pues puedes operar perfectamente con con una empresa extranjera, incluso el corto plazo siempre y cuando tengas el cable correcto y todo lo demás que hemos ido hablando antes. Pero bueno, lo que hay que tener también en cuenta es que ahora el short term, el alquiler turístico a corto plazo, bajo ciertas condiciones específicas de suelo y modelo operativo, pues puede requerir una estructura distinta, ¿no? De aquí viene una parte importante que la gente quiero que la audiencia entienda, que esto
no lo decide por lo que alguien hizo en 2022, sino esto aquí lo que viene es que el sistema, el OS, esas autoridades están aplicando la normativa en 2026, que a partir de ahora, chicos, nos vamos a asegurar de que todo, de que se cumpla de que se cumpla la ley. Y este es el punto donde, claro, pues ahora muchos proyectos van a tener que reestructurarse. Y bueno, nosotros tenemos soluciones prácticas, podemos también operar los short-term rental por vosotros, aunque tengas una estructura PTPMA, aunque no tengas los KPIs correctos. Nosotros tenemos, como ya comentó Isa anteriormente, el servicio de gestión de alquiler de vacacional y podemos ayudarte a explotarlo en el caso que regulatoriamente pues tú no puedas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, como veis, esto conecta directamente con el mensaje central del vídeo. No es que Bali, Lombok, Indonesia esté cerrado el mercado, es que está obligando a que la estructura sea coherente. Y como dices, Mar, os podemos ofrecer diferentes soluciones que nos podéis contactar y que no dudéis en hacerlo, porque es que realmente la cuestión sigue, pero solo va a seguir para quien esté todo claro. Entonces, podéis tener una oportunidad muy, muy grande. Exactamente. Antes lo que funcionaba era un poco el modelo de facto y ahora lo que funciona es un modelo estructural bien hecho y validado. Entonces, bueno, cambia completamente un poco las reglas de juego o los hábitos que había anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, al final del vídeo vamos a explicar las consecuencias de no hacerlo correctamente para que la gente también pues, lo tenga en mente. Así que, bueno, andar con cuidado, pero que pueden haber consecuencias, pero si se hace bien, pues no hay problema. Sí, sí, las consecuencias, porque muchas veces dicen, no, aquí no pasa nada, y las consecuencias son consecuencias, están pasando. O sea, quiero decir que yo siempre lo comento, si yo no me invento nada, tú te vas a cualquier red social, de en Pasarna o en Instagram o cualquiera de estas, y bueno, ves todos los días deportaciones, un montón de, bueno, pues de cuestiones de las que estamos hablando en estos vídeos, que la gente dice, no, no, pero que esto no pasa, ¿no? Estos son unos exagerados. Bueno, nosotros damos la información y como siempre hay que decir, cada persona, pues bueno, tiene que responsabilizarse hasta el punto que quiera y hasta donde quiera llegar y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero para que entiendan lo que está pasando, el tema del cumplimiento en Bali y en Indonesia, os damos un dato estructural que os va a ayudar a entender por qué el gobierno está actuando ahora. En los últimos mapeos oficiales se estima que en Bali existen aproximadamente, si no recuerdo mal, Mar, 29.000 listados activos en notas, ¿verdad? Sí, así es. Sí, y eran como 14.500 propiedades, imaginaros, formalmente registradas. Entonces, ¿qué pasa? Deja un gap cercano al 50%, es decir, casi la mitad del mercado ha estado operando en zona gris, y esto no es una cifra menor, porque este desequilibrio sí que genera varias consecuencias muy concretas, ¿verdad? Claro, yo la verdad que por esto, en parte, aunque sea incómodo para mucha gente, entiendo por qué el gobierno de Indonesia realmente se está poniendo serio a la hora de aplicar la ley, porque claro, esto realmente yo lo veo injusto. ¿Por qué? Porque creas competencia desleal, o sea, tú tienes un operador que cumple con las licencias, que paga impuestos, que se gasta el dinero y el tiempo en el PBG, que si el SLF, que si el registro, que si tal. Claro, solo tiene unos costes de dinero y te lleva tiempo. Y luego, claro, hay gente luego que aparte, pues también tiene los ingresos declarados, pagan el impuesto hotelero y demás. Y claro, luego hay gente que no, y eso es que es una competencia desleal. Luego, bueno, luego está también el tema del riesgo estructural, propiedades construidas en suelos que no son compatibles, que deberían estarse reservados para usos agrícolas o para que la gente local pueda vivir. Y bueno, pues están sin la validación y claro, pues genera vulnerabilidad jurídica también para los propietarios y para el huésped, ¿no? Y luego, bueno, al final todo esto lo que genera es una distorsión del mercado. Los precios luego bajan artificialmente porque parte de la oferta no internaliza realmente los costes regulatorios realmente existentes. Entonces tiras a la baja el precio artificialmente y afectando negativamente al buen samaritano que lo ha hecho todo, que lo ha hecho todo bien. Entonces, bueno, a mí si lo miras en su conjunto, entendiendo la situación de Bali, entendiendo el mercado, pues no me parece que sea un castigo para nadie. Realmente es una corrección del sistema para que sea justo para todos. Ujú.
sin duda, no es una cruzada contra los propietarios, es al revés, es un proceso de formalización de un mercado que creció demasiado rápido y que, bueno, que ahora quienes estamos haciendo las cosas bien, no os preocupéis que no va a pasar nada. Claro, o sea, que la gente tiene que entender que no es que ahora Bali se está cerrando al mercado y que no se puede hacer ya más negocio turístico ni nada por el estilo. Simplemente el mercado se está filtrando. Y esto es una cuestión habitual también cuando pasas de un mercado informal a uno estructurado. Siempre pasa lo mismo, ha pasado en otros países. Pasó en España también hace muchos años cuando empezó el Airbnb, que antes no había normativas y poco a poco pues se ha ido regulando. Aquí está pasando un poco lo mismo, ¿no? Al Ujú. final, ¿qué sucede? ¿Cuáles son un poco las conclusiones y de dónde va a ir a esto? Pues primero, la oferta se va a reducir porque se va a eliminar o va a desaparecer las viviendas que no tengan las licencias bien, que no estén construidas donde se debería, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, se va a consolidar la oferta profesional. Quien ha hecho las cosas bien, pues va a tener ahora ya una ventaja y va a poder realmente cobrar un precio real por su alquiler. Y el capital serio, el que hace bien las cosas, el empresario que sigue la regulación, pues se va a sentir más cómodo porque no va a tener esa competencia desleal. Entonces, realmente, la verdad es que yo no lo veo como una crisis. Yo lo que veo es que es una transición y realmente una oportunidad para la gente que es diligente y que hace las cosas bien. Entonces, bueno, son periodos de transición que al final pues a algunos les va a beneficiar más, a otros les va a fastidiar, a muchos se van a incomodar, pero realmente yo lo que sí que creo es que va a fortalecer el mercado a largo plazo porque van a haber unas reglas claras que todo el mundo va a tener que cumplir. Sí, sí, y hasta ahora hemos explicado estructuras, licencia, zonificación, Marc, pero yo creo que esta parte que hemos dicho que esperaba al final del vídeo, que vamos a hablar de lo que la gente realmente pues también necesita saber y qué pasa si no cumplo, ¿no? Sin alarmismo, sin exagerar, pero la realidad. Exacto, porque claro, a ver, aquí no se trata de asustar a nadie, sino simplemente entender el escenario que hay para que la gente pueda tomar decisiones entendiendo sus posibles consecuencias y sin especulaciones. Y ya pues yo siempre digo, ¿no? Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Nosotros un poco lo que queremos hacer es dar la información completa pues para que el cliente decida cuál es la mejor opción para él. Y yo creo que esto es parte de esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Pues uno, la que ya hemos comentado varias veces a lo largo del vídeo, es que te van a sacar del listado, vas a desaparecer de las Jotas en principio, de forma inmediata. O sea, tu anuncio va a desaparecer y no vas a poder alquilar tu propiedad en ninguna de las plataformas de alquileres. O sea, eso quiere decir que vas a desaparecer del Airbnb, del Booking, de nuestra querida Traveloka, Expedia y bla, 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 todas las que quieras listar aquí. En principio, si todos aplican la ley que deberían hacerlo, vas a desaparecer de todas. Y esto no realmente es una multa, es simplemente perder la visibilidad comercial, que al final es lo peor, porque te vas a quitar un porcentaje altísimo de tus ingresos y vas a dejar de generar flujos de caja. Sí, sí, Marc. Y además hay otro que lo conozco bien, que lo he visto mucho últimamente, como son las multas administrativas, que eso es otro, que operas un alojamiento turístico sin licencia formal, pero claro, derivan sanciones económicas, ¿no? Y las multas no suelen ser simbólicas, ¿no? Que la gente igual piensa que sí. Además pueden venir acompañadas de requerimientos formales para regular, cesar actividad e incluso, bueno, si te ponen a investigar el tema de inmigración, pues lo que decimos, ¿no? Pues ya vamos a más, pero ya vamos a hablar después de eso. Pues claro, luego siguiente problema que te puedes encontrar es con la SACPOL. La SACPOL es una especie de policía local, por decirlo de alguna manera, y al final la SACPOL lo que hace es cuando detecta que una actividad comercial se está desarrollando en un sitio que no está autorizado para ello, pues te lo cierran, ¿no? Te lo cierran operativamente. Entonces ya dejas de poder operar, bueno, de hospedar huéspedes y obviamente pues tienes un impacto también reputacional. Y esto, bueno, ya ha sucedido y conozco de casos donde ha ido la SATPOL y te pone ahí el sello y no te dejan operar. Ya, ya, ya. Y otra cosa que no se nos olvide que somos extranjeros. Por eso yo hablaba del riesgo migratorio, ahora voy a ello. Este punto es especialmente delicado porque si eres extranjera, extranjero, estás operando una actividad comercial sin estructura legal correcta, puedes estar infringiendo una normativa migratoria. Y cuidadito que Indonesia se está poniendo seria. Hay una diferencia claramente entre lo que es residir, invertir y operar un negocio, ¿vale? O sea, que cuidado con... O sea, tienen que estar alineados, ¿de acuerdo? Porque si no lo están, el riesgo no es solo administrativo, como lo hemos dicho antes,
puede ser migratorio y ha ocurrido muchísimo. Claro. Y bueno, y otra cosa, y aparte, es que otro problema también, otro riesgo que tiene y que no debería pasar para nada desapercibido, es luego realmente la caída del valor de la propiedad, porque eso es una propiedad que no se pueda alquilar o que no se puede utilizar para vivienda vacacional, pues obviamente pues va a perder valor en el mercado. Entonces, eso va a suceder de inmediato, ¿no? Pues sobre todo a partir de ahora que con este cambio regulatorio, pues yo creo que habrá mucha gente que se dará cuenta que no puede alquilar su vivienda y saldrán al mercado y seguro que bajarán de algo de precio, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que puede haber un problema con el tema de la zonificación, KBLI, NIBI verificados y licencias pues tienen que estar completas. Y bueno, las penalizaciones, pues en aquellas que no se puedan solucionar, pues te hará bajar el valor de la vivienda. Nosotros, esto es una aproximación, ¿no? Pero creemos que puede bajar fácilmente entre un 20 hasta máximo un 40% en la valoración. Obviamente teniendo en cuenta la zona, el tipo de activo y demás. Sí, sí, y es mucho, ¿eh? Estamos hablando de un porcentaje alto porque el comprador sofisticado ahora pregunta lo primero, oye, ¿está completamente estructurada? Y si la respuesta es dudosa, bueno, ahí, ¡pum!, el descuento aparece, ¿no? Y el mensaje es claro. O sea, el riesgo no es solo que te quiten Airbnb, el riesgo es estructural. Claro, el riesgo es que pierdas un porcentaje importante del valor de tu patrimonio. No sé, bueno, un poco volviendo al tono que queremos mantener durante el vídeo. A ver, chicos, esto no es una apocalipsis, no es el fin del mundo, es una transición de un mercado más desregulado a uno más regulado. Entonces, simplemente hay que cumplir con esa regulación. Quien esté bien estructurado seguirá operando sin problema y quien no, pues le intentaremos ayudar. Lo importante es que quien esté operando en esta zona gris, pues descubrirá que en 2026 pues ya no se va a poder seguir operando en la zona gris. Entonces, bueno, no es cuestión de entrar en pánico, es cuestión de entenderlo y buscar una solución. Eso es, eso es. Y además, bueno, como ya hemos hecho un estudio estratégico sobre todo esto, sabemos, dependiendo de cada caso, cómo actuar. Entonces, ya con que nos escribáis, os vamos a ofrecer una solución personalizada, ¿no? Pero que ya sabemos un poco la casuística, por tanto, va a ser fácil porque ya tenemos esa investigación previa y las estrategias a llevar a cabo y las soluciones, así que es todo positivo. Así que ahora vamos a hablar de cosas positivas. Mar, vamos a poner perspectiva. ¿Qué trae esto de bueno también? Pues sí, yo creo que es bueno, ¿no? Porque hay que ver siempre el vaso, me gusta verlo medio lleno, no medio vacío. Entonces, bueno, un poco como yo lo veo desde un punto de vista, ¿no?, de análisis del sector, es que al final cuando un mercado se formaliza, realmente no se está destruyendo, se está consolidando. Y es lo que estamos viendo, lo que va a suceder en Bali, en Lombok y en el resto de Indonesia. Yo realmente no creo que haya una contracción para nada en el mercado turístico. Al final eso es una transición y la demanda está ahí. O sea, los turistas no van a dejar de venir a Bali, a Lombok, a Indonesia por esto. Y en principio, y según los datos que hay para previsiones, pues el turismo en Indonesia va a seguir creciendo. Entonces, bueno, lo que pasa es que vamos a cambiar de un mercado informal a uno estructurado y eso tiene unas consecuencias. La primera, el mercado se profesionaliza. Los operadores improvisados y los que no hacen las cosas bien van a desaparecer y se van a mantener y fortalecer los que lo han hecho bien, los que tienen una estructura sólida y real. Luego también esto va a traer a más capital, family office, fondos de inversión, etcétera. Normalmente esta gente no invierte en mercado gris, entonces van a invertir en mercados donde hayan reglas de aplicación coherentes. Entonces yo espero que estos fondos pues empiecen a llegar a operar en Indonesia. Y luego, bueno, pues también yo creo que va a mejorar en general la liquidez, porque al final una propiedad, cuando tiene una estructura completa, la zonificación validada, las licencias en orden y todo el mundo lo tiene claro, pues va a ser más fácil de vender. Entonces, al final, es claro, esto va a beneficiar al que ha hecho las cosas bien. Y luego, a mí me parece muy importante, es que eliminas la competencia desleal. Entonces, el operador que siempre ha cumplido con toda la regulación, tenía que competir contra quien no lo hacía, afectando su margen y tenía mejor margen el que no hacía las cosas bien.
lo cual a mí no estoy de acuerdo y no me parece bien. Entonces, bueno, creo que con todo esto el mercado se va a equilibrar y se va a seguir desarrollando. Yo no tengo dudas sobre ello. Sí, sí, va a ser un efecto muy positivo y aquí estamos para ofreceros, si no, las soluciones, así que desde luego no os preocupéis que vamos a ir a ello, o sea, que nos escribís y ya está. Al final, cuando hay un cambio de este tipo, pues claro, el cambio molesta, hay que adaptarse, cuesta tiempo, dinero, hay que acostumbrarse, pero creo que es un cambio para bien, ¿no? Entonces, bueno, las propiedades que son compliance ready, ¿no? Las que están ya con todo en orden y alineado con la normativa, pues serán activos más seguros. El activo seguro tendrá su prima en cuanto, sobre todo comparado con quien no la tenga. Y claro, ya ahora pues el comprador a partir de ahora se va a preocupar más porque la estructura esté bien, porque cumpla con toda la regulación y bueno, se harán las cosas mejor. Así que yo creo que en general es bueno para el largo plazo y para el desarrollo inmobiliario del país. Sí, sin duda. Entonces, por lo que veo, ¿no? Si tienes una villa o estás pensando en tenerla, yo creo que hay que dejarlo ya claro y práctico. No es momento de improvisar, es momento de auditar. Y si hoy mismo estás operando en Bali, en Lombok, etcétera, hazte las siguientes preguntas. Voy a hacer una checklist, Mar, si te parece. Una, zonificación. ¿Tu zonificación permite realmente actividad turística en tu coordenada exacta? Otra que te tienes que preguntar es, ¿KBLI? ¿El KBLI que figura en tu NIB corresponde a alojamiento turístico y no a inmobiliaria genérica, vamos a decir? ¿Tu NIB está activo y está correctamente verificado en el OSS? ¿El PBG famoso coincide con el uso comercial real del inmueble? Luego, ¿tienes SLF emitido y vigente? Y si no, el IMB que comentaba también Marc. ¿Tu estructura societaria es coherente con tu modelo operativo? Vale. Después, si estás registrado para el impuesto hotelero local y reportando correctamente, también esto es importante porque si uno de estos pilares te falla, no hay una estructura sólida. Entonces, cuando el sistema cruza de datos, lo va a detectar, ¿vale? Lo bueno es que, como veis, todo tiene solución. Sigue esta checklist y si no, pues bueno, estamos para intentar ponerte algo de solución a esto. Muy buen resumen, Ix. La verdad, yo creo que esto es poco el take home message que se tiene que llevar la audiencia, ¿no? Así que creo que está muy bien. Así que bueno, si no, rebobinar y escucharlo de nuevo y tomar buena nota porque ya Ix os ha apuntado todo lo que tenéis que verificar, ¿no? Y bueno, quiero añadir por mi parte algo que considero importante y quiero que la gente entienda que esto no es una cuestión legal, de estrategia patrimonial y que la villa no es solo un activo bonito para lucir en redes sociales. Al final es una unidad económica y como toda unidad económica necesita una coherencia jurídica, coherencia fiscal y coherencia operativa. Cuando estas tres, vamos a decir, opciones, estas tres capas están alineadas, pues el activo gana mucho valor. Cuando no lo están, pues el activo se devalúa, el riesgo aumenta y pierdes patrimonio. Y bueno, en 2026 es el año donde pues ese riesgo silencioso se va a hacer visible. Sí, sí, que no, el mensaje no es cuidado que viene el caos, sino que revisa tu estructura antes de que el sistema la revise por ti. Y si no sabes por dónde empezar, al menos ya te hemos hecho las preguntas que te tienes que hacer, ¿no? Exacto. Así que ahora en este nuevo entorno la diferencia la marca la estructura, no tanto la ubicación. Así que, aunque bueno, la ubicación también importa. Y quien entienda eso ahora, pues estará en el lado fuerte del mercado cuando termine esta transición. Entonces ahora el error que la audiencia se tiene que evitar es, voy a seguir funcionando como siempre, que esto funciona y bueno, hasta que me pillen no, yo sigo. Pero bueno, yo creo que eso es un autoengaño y que el mercado va a seguir madurando. Así que bueno, 2026 ya está aquí, no es una amenaza, no es un castigo, es un filtro. Y los mercados maduros siempre hacen lo mismo, premian a quien estructura bien y eliminan a la competencia que lo hace mal y que improvisa. Entonces, Bali está en esa fase de maduración y quien lo entienda y quien sepa jugar a las nuevas normas, pues estará por delante del resto. Sí, eso es Mar Bali, Lombok, en Indonesia en general. Es que no está prohibiendo Airbnb Booking, no está cerrando el alquiler vacacional. Está diciendo algo mucho más simple, mucho más serio. O sea, si operas como negocio, compórtate como negocio.
¿vale? Entonces, esto ya lo has dicho tú, suelo compatible, fiscalidad, estructura, licencias. Pero aunque incomode a algunas personas, es exactamente lo que convierte un mercado en serio. Ya no me voy a repetir, pero es la realidad. Entonces, bueno, solo decimos eso, que si queréis entender dónde estáis posicionados, si vuestra villa está realmente alineada, si hay riesgos ocultos, pues de verdad, revisar la zonificación, revisaros los KBLIs, la estructura, esto de verdad. Y si no, ya os digo que, bueno, no por estar pesada con este tema, pero es que lo estamos haciendo todos los días ahora con muchas empresas y, bueno, que nos escribáis y ya está, que no es una urgencia emocional, es una cuestión de claridad estratégica, así que Bali, Lombok, Indonesia, sí, vale, pero con estructura y con ubicación, como has dicho tú también, que es importante, Marc. Eso es. Y bueno, espero que haya sido un vídeo que a la audiencia le haya servido, que les ayude. Al final nosotros queremos ayudar a todos a que os vaya bien en vuestros negocios y que no tengáis problemas y siempre, bueno, pues por eso siempre decimos, tenerlo todo en regla, tenerlo todo bien hecho, que no cuesta nada. Nosotros estamos aquí para ayudaros, para cuando hayan estos cambios regulatorios y empiecen realmente a verificar y a ver que está todo bien, pues que estar en el lado de los ganadores, no de los perdedores. Y me gustaría también recordar a la audiencia que el próximo episodio creo que va a ser muy interesante para que no nos olviden y que nos sigan, porque vamos a hablar también de otro tema que está generando un poco de confusión y que nos preguntan bastante y creo que es interesante que las personas que tengan inversiones en Indonesia lo conozcan. Y es el tema del requisito de inversión mínima en las empresas de capital extranjero, en las PTPMA. Porque ahora lo que ha pasado es que la inversión mínima sigue siendo de 10 billones de rupias, o sea, el capital social de una empresa sigue siendo 10 billones, pero lo que cambia ahora es que el desembolso requerido pasa de 10 billones a 2,5. Entonces, bueno, es un tema que es un cambio regulatorio que ha pasado hace poco, del cual se está hablando mucho, y en el próximo vídeo pues un poco desgranaremos y comentaremos los detalles para que la audiencia lo pueda entender bien. Eso. No vayamos a descubrir ahora, Mar, que esto va a cambiar completamente la estrategia de inversión extranjera en Indonesia en 2026, así que iremos todavía más profundo. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo a toda la audiencia, a ti también, Marc. Gracias por contarnos esto tan importante, de verdad. Muy bien, gracias a ti, Ixa, por ayudarnos a hacer este vídeo y bueno, espero que ayude a la audiencia y aquí estamos para ayudaros en lo que os haga falta. Saludos Sí, a todos. muchas gracias. Chao. Si no quieres perderte las mejores oportunidades de inversión en el sudeste asiático, suscríbete y activa las notificaciones. Te esperamos.